Bueno, y te dejo en este video esta entrevista con el doctor Eric Martínez. Él es psiconeuroinmunoendocrino. Es una especialidad que aparece un trabalenguas, pero es una especialidad preciosa que empieza ya desde los años 50 cuando se descubren algo en el organismo que se llama los neuropéptidos, que es lo que explica que detrás de cada emoción hay una respuesta, y eso es lo que muchas veces realmente nos enferma. Es algo que comienza en nuestra mente, en las emociones. La hizo por aniversario de su unidad y pues dejamos muchas respuestas a preguntas frecuentes de nuestros pacientes en nuestras consultas que hemos visto. Estuvo muy interesante, abordamos muchos tópicos, así que espero te sea de bastante utilidad y que la disfrutes. Buenas tardes a todos. Quiero aprovechar de hacer la presentación de la doctora Iliaura Linares. Ella es médico internista de la Universidad de los Andes, pero tiene una faceta bien interesante que es médico ayurveda. Y ahora vamos a introducirnos un poco en eso porque es algo que me llama poderosamente la atención, algo con lo que yo he vivido durante mucho tiempo y si uno no lo vive, no lo entiende. Es una cosa totalmente diferente y no es algo que nos enseñen, ¿bien? Entonces les voy a pedir sí que tengamos como que una mirada un poco diferente a lo que conocemos, sobre todo acá en Uruguay, porque las personas están muy acostumbradas a esa medicina occidentalizada, de que es una medicina de prescripción de fármacos, químicos, medicamentos, y esto va de otra manera a venir a abordar todo lo que es el tema de la salud. Así que bueno, yo no hablo más nada. Por favor, Iliaura. Mira, yo creo que más que solamente Uruguay, creo que en líneas generales todo se nos ha acostumbrado en las últimas décadas a que realmente nos va a sanar un medicamento y no más, ¿sí? Y creo que, como yo siempre les digo, en base a estadísticas, eso no sirve, no es cierto. Yo siempre digo en mis conferencias lo mismo, la medicina avanza a unos pasos fenomenales, o sea, y tú te sigues haciendo la misma pregunta. O sea, ¿por qué hay tantas enfermedades crónico-degenerativas si se supone que estamos avanzando tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos haciendo nosotros mal las cosas, no nos empoderamos de nuestra salud, no tenemos rutinas diarias que nos llevan a estar saludables, nuestra alimentación lamentablemente, nos gusta o no nos gusta, es pésima, Sí. y hasta que no cambies todas esas raíces que te están llevando a enfermedad y a no estar en salud, vamos a seguir con este problema. Entonces no se cura tan simple como con un medicamento, sin contar toda la parte emocional, todo ese bagaje que tiene cada paciente, que desde Ayurveda, medicina china, que lo van a ver en la noche, cada órgano tiene sus emociones y tiene su parte de los elementos y por qué se enferma. Entonces tenemos que empoderarnos de nuestra salud definitivamente. El cuerpo habla lo que las emociones callan. Por eso yo tengo trabajo, le digo a todo el mundo, ¿no? En la psiconeuro vemos todo así y es realmente algo importante porque no es algo que se inculque, no es algo propio de la cultura y es algo bien difícil de abordar porque la gente ha tenido, yo creo que es la tradición, ¿no? La sociedad en donde, bueno, el bisabuelo le enseñó a la abuela que era así, la abuela le enseñó a mi papá y a mi mamá que eran así, ellos me enseñaron a mí, yo lo voy a enseñar a mis hijos que es así. Y entonces como todos lo han venido haciendo, se considera que eso es lo que es correcto y lo que está bien, pero no es así, ¿sí? Bueno, pero es que también hay varias cosas que influyen. Una, por ejemplo, es que se habla en medicina que cuando llega Descartes, estamos hablando por los 1400, es cuando él realmente hace esa separación, ¿no? De la mente y el cuerpo. Sí, sí, Hasta antes de ese momento no era positivismo, tan así. Casi claro. todas las medicinas realmente siempre fueron integrales. Sí. Me veían la mente y el cuerpo como un solo eje. Y Descartes llega y dice, no, el cuerpo es de la ciencia y el resto se va para la iglesia, ¿sí? Entonces hace esa separación y es donde lamentablemente entra todo esto. Después tenemos en Estados Unidos un sistema de seguros, entonces no me interesa sino cuánto vales, cuánto me vas a hacer gastar por tu enfermedad, ¿sí? Y bueno, de ahí muchas teorías conspirativas, sobre todo relacionadas a Rockefeller, que acabaron con la medicina natural porque eran los dueños de la farmacéutica. La modificación de Entonces, todos los pensum académicos en todas las escuelas de medicina, la medicina natural, la medicina homeopática, todo esto que venía surgiendo, vino el informe este bien conocido, hizo eso y acabó con todo esto, ¿no? fíjate que Pero bueno, ya Europa se hablaremos de conoce eso. un poquito más, ¿no? Pero Sí. Estados Unidos no, es difícil. Todavía hoy, los que trabajan con inclusive medicina ortomolecular que tiene tanto aval científico, a veces se las ven apuraditos. Mira, yo trabajo desde hace muchos años con medicina ortomolecular, con un laboratorio específicamente, y he visto resultados muy buenos, sobre todo cuando en Venezuela hubo la crisis de tantos medicamentos y todo esto. Yo resolví absolutamente todo con medicina ortomolecular y homeopatía, y me fue genial, ¿no? Sin Y problema. algunos principios de Ayurveda, sobre todo para la forma de alimentación.
Eso está bien claro. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá, pienso yo, y es lo que a lo que estaba invitando a todos los participantes, es el hecho de tener que abrir un poco la concepción de lo que venimos conociendo como habitual, como algo bueno cuando no lo es, y abrirse la posibilidad de establecer hábitos, rutinas, costumbres nuevas que realmente me permitan tener una salud, perdón, más favorable. Bien, entonces, ya que estamos en esto, Iliaura, cuéntanos qué es la medicina ayurvédica y después te hago una pregunta capciosa. Ayurveda significa la ciencia de la vida, ¿sí? Realmente es una medicina hoy conocida como las más antiguas que tenemos en el sentido de medicina holística, que ve el cuerpo y la mente dentro de un solo eje. Lo que busca siempre en el ser humano es que conozcamos nuestra raíz y en base a eso mantengamos salud con las raíces como que fuéramos un arbolito sanas. Y las dos más importantes son digestión y emociones. Entonces, si nosotros tenemos ciertas características de Ayurveda que tienen que ver con los 5 elementos y algo que Ayurveda se llama los 3 doshas, que si leen Ayurveda lo van a encontrar bastante. Los doshas son nada raro, son principios fisiológicos que tiene el organismo, que hace que todo lo que sucede tenga como un orden, es más o menos como la fisiología de nosotros, pero en la Ayurveda se describieron esos 3 doshas, y ellos tienen cualidades según los elementos. Entonces, todos nosotros tenemos 5 elementos que son éter, aire, fuego, agua y tierra. Y eso hace la diferencia, ¿no? De por qué de pronto yo tengo dolor, pero es una articulación seca, o tengo dolor y se puso esas articulaciones que son puffy, que son anchas, entonces, por ejemplo, eso es kapha, el otro es vata, o tengo una articulación que se me está poniendo roja, muy dolorosa, y eso es pita, docha, ¿sí? Por eso, una misma enfermedad puede tener diferentes presentaciones en cada ser humano. En base a esas características de los elementos, resulta que también nosotros tenemos porcentajes únicos. Y sobre si suena algo por ahí, es mi perrita que se quedó dormida y está ahí roncando. Somos únicos. Entonces, Ayurveda es muy personalizada. Claro. Quiere decir que si nosotros somos únicos, también deberíamos personalizar cada cosa que hacemos con nosotros mismos. Es como que fuéramos una flor. Si tú sabes qué florecita, qué tipo de planta eres, unas necesitarán sol, Claro. unas sombra, otras un ratico, otras más agua, otras menos agua. Ok. Ahora una pregunta, Ileura. De pronto, tal vez la gente se queda con la inquietud, ¿no? Pero si se pudiese explicar de una manera bien sucinta por allí, ¿cuáles serían cada uno de esos doshas? ¿Crees que se puede Sí, hacer algo los así bien doshas resumido? son tres, son Vata, Pitta y Kapha, y cada uno tiene que ver con 2 elementos, ¿sí? Vata docha es la unión de aire y éter. Todo lo que tenga que ver con el aire y el éter, sus cualidades es que son fríos, secos, ligeros y móviles. Por ejemplo, si quieren ver una persona bata en la parte física, son esas personas que son muy delgaditas, que a veces no tienen masas musculares, unas masas musculares mínimas, son como huesudas, asimétricas, eso es una condición muy bata. A nivel funcional, son las personas que se llenan mucho de gas. Ese gas, esa hinchazón del sistema digestivo, la tendencia a un estreñimiento que es como seco, que sale más tipo bolita, es una tendencia muy batadocha. Y en la mente son personas muy unidas al éter, son muy creativas, son súper entusiastas, pero les falta tierra. Entonces estas son las personas que empiezan muchos proyectos, se abruman, se ponen ansiosas y no culminan, no cierran los ciclos, justamente porque, bueno, nosotros decimos que no tiene los pies en la tierra. Bueno, eso es una persona muy bata. Las personas pita tienen que ver con el fuego y el agua. Realmente el agua es más de protección, el fuego es el elemento que rige a Pitta Docha. En la parte física son los que son medianos. No son ni gordos ni delgados, si se cuidan muy bien, siempre van a ser medianitos, tienen muy buen apetito, porque el fuego regula también la digestión, pero comen y todo lo asimilan bastante bien. En la parte digestiva la tendencia es al ardor. Si se descuidan, entonces hay ardor digestivo, es en digestiones con quemazón, más bien son los que se van mucho en diarrea, que comen algo que no es, de una vez se van en diarrea. En la parte mental se describen como un tono. Son súper claros, saben para dónde van, qué hay que hacer, esa claridad, todo lo que son los CEOs de las empresas, el componente de fuego es muy alto, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde cruzar? ¿Qué nueva información deben buscar? Las personas CAFA son de agua y de tierra. Entonces, estas son las personas que llamamos robustas. No son gordas, es que de naturaleza son huesos muy anchos, masas musculares muy amplias, a veces pueden tener ojos grandes, muy buenas cabelleras. Eso es una característica de agua y tierra que vuelven a ser fríos, pero en este caso ya son pesados, húmedos y obtusos. A nivel digestivo, entonces es la lentitud. La lentitud, ¿qué quiere decir? Náuseas, vómitos, como que la digestión no se hace bien, tienden a tener pesadez, tienden a tener sueño después de las comidas. Y en la parte mental son como una tortuga. Sí saben para dónde van, pero por el elemento tierra, esas personas que van con calma, ellos llegan. Pero justamente hay pesadez, entonces llegan con lentitud a los sitios que quieren o las metas que quieren lograr. Ok. Está bien interesante eso, ¿no? Parece la tipología
hipocrática de otra manera, con creo que un poco más completa en otros aspectos, ¿no? Me parece Sí, porque bastante aquí hay bueno. una parte espiritual, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra mente también tenemos esos dochas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de depresión, por dar un ejemplo, todo el mundo, ay, no, pero es que la depresión de Ayurveda es distinta. Hay una depresión de Vata, una de Pitta y una de Kapha. Los que más se suicidan justamente son los de Pitta. Una depresión con mucha frustración, mucha intensidad. Entonces, es el paciente que más tiende a suicidarse. La de Vata es esa depresión que dan los abuelitos, ese vacío que se va quedando el nido solo. Mientras que la depresión de CAFA es ese apego, ese sí es el que no se quiere levantar de la cama, el llanto, la melancolía. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Muy De algo que diferentes, vemos en medicina como algo único, como en Ayurveda tiene un abanico. claro. Y eso también va de acuerdo a cada uno de los elementos que constituye y predomina en cada una de las personas, ¿no? Algo sí tiene que ver allí. Y es la autoconciencia. A mí lo que más me gusta de Ayurveda es el hecho de que nosotros nos volvamos conscientes de nosotros mismos, aprendamos a conocernos, porque es la única manera de tener herramientas. Así es lo que le digo a mis pacientes. O sea, no hay nada perfecto, pero tú vas a tener siempre un baúl Sí, que cuando lo abras vas a decir, mira, ahorita tengo que hacer esto, ahorita es mejor hacer esto, porque si te conoces, tienes mayores posibilidades de cuidarte de manera adecuada y no andar como un barquito, que es lo que pasa ahorita, que todo el mundo tiene una dieta distinta, que todo el mundo te dice algo distinto, porque ya tú te conoces y dices, no, este momento es de hacer esto así, sí. este momento es de mejor hacer estas cosas así. Y así sí vas a estar en salud, porque eres único. Es algo que yo siempre le digo en redes sociales que me colocan respuestas de algo, no. Es que no hay algo para todos. Ese es un principio de Ayurveda. No hay algo para todos, pero sí hay algo para cada quien. Entonces tenemos que buscar qué es lo mío. Y hay algo bien importante allí en lo que mencionas, Ileaure, y es el hecho de que el autoobservación, el autoconocimiento, constituye algo fundamental en lo que estás diciendo, ¿no? Porque comúnmente estamos pendientes del otro, que si está con problemas cardíacos, que si está con esto, que si le falta aquello. Ajá, pero ¿y para acá? ¿Cuándo me estoy dando cuenta yo de en qué estoy fallando, en mis hábitos, en mis costumbres, en mi forma de hacer, en mi cotidianidad? Que yo lo veo como algo normal, pero resulta de que estoy hundido hasta acá y resulta que estoy re mal, ¿no? Eso es bien interesante. Y lo otro es que las Perdón que personas te tienen, interrumpa, que cuando yo era médico internista sola no había entrado a todo esto. Yo creo que tú y yo siempre fuimos como raros en la medicina, por eso brincamos a todo esto. Yo decía, pero bueno, si yo tengo un paciente diabético, obeso enfrente y tú les mandabas la alimentación y el familiar estaba atrás porque lo tengo en la dieta y él tiene que hacer la dieta y el familiar atrás estaba gordito, con aumento de circunferencia abdominal y todo, pero es que es peor que el para todos. paciente. Tienes que ver en este espejo, vas para Sí, sí. allá, ¿sí? Hay algo muy interesante en eso, y es lo que digo, aparte de la tradición, es el hecho de que, bueno, lo dice por allí en muchos textos, ¿no? Que uno acostumbra a ver la paja en el ojo externo, en el ojo del otro, y no ve la viga en el propio, ¿no? Pero pasa algo también interesante, que es que la gente no tiene algo que es cuidarse en salud. Eso no forma parte de los hábitos fundamentales de vida. Y yo creo que la Ayurveda aborda eso de una manera excelente porque nos permite no solamente prever, sino el hecho de saber cuando está pasando este tipo de situaciones, bueno, yo puedo abordarlas de esta manera para que no me vaya a afectar negativamente. Y hablando de eso, en este caso mencionaste la diabetes. Podemos hablar de la diabetes, que es una de las enfermedades más comunes que tenemos ahora. Podríamos mencionar la hipertensión también. Desde la Ayurveda, ¿cómo abordas tú esos casos de diabetes que me imagino que varían de acuerdo a cada paciente, ¿no? Es que igual, o sea, Ayurveda, de hecho la historia clínica es muy larga. La primera historia tardamos cerca de 2 horas porque hay que ver, primero, cada uno de nosotros tiene ciertas cualidades, que es lo que le decía, ¿sí? Por poner algo, bueno, vamos a hablar primero de mí antes de hablar de los demás, ¿sí? Yo soy pita con un desequilibrio de bata, o sea, mi base, mi naturaleza es pita. Entonces yo soy muy de fuego, mi carácter es muy de fuego, mi manera de ver las cosas es muy clara, es muy de fuego. Cuando estoy brava, mi lengua se pone bien antipática. Esa es una cualidad del fuego. Soy muy controladora. Eso es una cualidad del fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho yo con los años? Aprender a conocerme. Pero no significa, como yo le digo a los pacientes, que porque yo soy pita voy a estar maldiciendo a mi vecino todas las mañanas. ¿Sí? Eso es un pita desequilibrado. Un pita equilibrado es una persona que es clara y en esa claridad se ayuda a ella y guía a los demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una diabetes que tiene que ver con el fuego. Son pacientes que vienen con alta intensidad y estás lesionando órganos que son de calor, que es lo que les decía hace rato, páncreas, hígado. Entonces, ha habido tanta intensidad en su vida que tienen que ver es que la parte es que quemar, ¿sí? Están quemando o secando toda esa parte de ese órgano. Entonces, muchos vienen del fuego.
Por eso es que la diabetes es que se pone de mal genio, es que es de mal carácter. Eso es fuego desequilibrado, ¿sí? Otros se van a combinar con CAFA. CAFA es todo lo que da pesadez. Entonces ese paciente que se volvió complaciente con la comida, complaciente con su vida, complaciente con las cosas, o se fue metiendo en zonas de confort. No sale, sedentario, ¿sí? Entonces todas las explicaciones que a veces vemos en medicina convencional es verlas un poquito más Sí, profundas en medicina ayurveda. ¿Qué sí, sí. pasa? Que hay pita, hay kafa, hay kafapita, hay algunos que pueden tener un componente de bata por altos niveles de estrés. Tienes que ver cuál es el paciente para decidir cómo le vas a armar el plan de tratamiento. Entonces, por supuesto, seguimos pautas que usamos en medicina convencional, hay que quitar ciertos alimentos que tengan altos índices glicémicos, pero es cómo estás llevando tu vida en el día a día y qué otras cosas podemos colocar, porque por ejemplo un paciente pita-kafa, tú necesitas sabores amargos. Claro, ¿Sí? Un paciente bata, el amargo a veces hay que tenerle cuidado. Un paciente que hay que nutrir, estás muy desnutrido. Entonces, el paciente bata en la diabetes es el que se empieza a bajar de peso. ¿Sí? Está ok. perdiendo masa grasa. Entonces, ahí te habla de que hay invasión de bata y ese es un tratamiento distinto, porque en este quieres nutrir sin descompensar el azúcar. En este quieres es limpiar. Sobre todo en los diabéticos hay mucha, o lo que nosotros llamamos la parte de oxidación, es toxinas. ¿Sí? Gran parte de las enfermedades hoy es por el acúmulo de toxinas que viene justamente desde Ayurveda siempre por una mala digestión. No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, es lo que estamos hablando hoy. Bueno, y fíjate algo, volviendo otra vez un poco acerca de la constitución, tú estabas hablando de algo bien interesante y que la medicina china también lo aborda, ¿no? Esa integridad entre los diferentes elementos, fuego, tierra, metal, éter, aire, que vienen a constituir lo que es la fisiología de la persona y que no es algo impalpable, sino que es algo que lo puedes demostrar a nivel orgánico con cada órgano que se manifiesta con cada uno de esos elementos y se vincula de manera directa, empezando a tener diversas características, cualidades que se van a manifestar como signos clínicos en las personas, ¿sí? Ahora, hacia muy grosso modo, y Laura, ¿de qué manera podemos vincularlos con nuestro cuerpo, esos elementos, en la Ayurveda? Repíteme la pregunta. Ok, los elementos, Uh ¿sí? -huh. La gente lo ve como algo abstracto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedo ser yo fuego, tierra, metal, éter? ¿Cómo puedo tener eso en mi cuerpo? Entonces, explicarles un poquito de qué manera la Ayurveda, la medicina ayurvédica, vincula estos elementos con cada uno de los órganos de tu cuerpo. Más o menos eso. Bueno, aquí lo que tenemos que empezar es, como yo siempre les digo, no es que tenemos aire dentro del cuerpo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, uno que Sí, viene a por eso lo medicina digo. convencional te dice, ¿tienes aire? ¿Y cómo que tengo aire? ¿Dónde? Si somos un sistema cerrado, yo me ponía muy brava, ¿no? Entonces, es ver los elementos con sus cualidades. Entonces, Ayurveda trabaja algo que se llama las 20 cualidades de los opuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el éter. El éter es un elemento que no se entiende mucho. El éter es conexión, ¿sí? Entonces, no hay vacío. Ese espacio está compuesto por una sustancia que se llama éter. Y todos estamos conectados por esa sustancia, entre nosotros y lo que nos rodea. ¿Sí? Entonces, cuando hablan, por ejemplo, en metafísica, en toda esta parte de abundancia que vamos a visualizar, tú estás entrando en el éter. ¿Sí? Y hay personas muy intuitivas que a través del éter, a pesar de que su familiar, su hijo esté a distancia, saben que algo está pasando, Percibir, sí. porque esto viene por el éter. El éter, entonces, en el cuerpo es todo lo que crea espacios, por ejemplo, oído. ¿Sí? Tiene que ver, sobre todo el oído interno, que hay un espacio muy grande, eso tiene que ver con el éter. ¿Sí? La espiritualidad. O sea, el éter sí es algo menos palpable, pero está ahí. Después tenemos el aire. El aire es la idea de movimiento. No es que tenemos aire dentro del cuerpo, es una fuerza sutil que lleva a que el cuerpo haga movilidad. Él es frío, seco, ligero, móvil. Entonces, ¿quién es? Cardiovascular. El sistema cardiovascular se mueve de manera importante por el aire. El sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estamos con el sistema nervioso alterado? Los ojos, que me tiemblan los párpados, que sí, las lenguas en los pacientes es impresionante. Entonces, eso te habla que hay invasión del elemento aire sobre el sistema nervioso, pero en líneas generales es un dominio. Ok. ¿Sí? La parte pulmonar, un pedacito tiene que ver con el aire. Si lo quieres ver en energía y vitalidad, que era lo que queríamos comentar al principio, cuando entra al aire, ese prana se mueve también gracias al elemento aire. Después tienes el fuego. ¿Sí? El fuego es calor. Calor, transformación, claridad, tiene rasgos de movilidad. Entonces, es sobre todo transformación y metabolismo. Entonces, ¿dónde la tenemos? Primordialmente digestión.
¿sí? Dentro de la digestión, Ayurveda trabaja un fuego digestivo, que es lo que más nosotros nos enfocamos en mejorarle al paciente. Pero tenemos un fuego mental. Toda la información que viene a través de los 5 sentidos también tiene que ser procesada, ¿sí? Entonces, eso se llama Sadakapita, es esa capacidad que tenemos de procesar todo lo que viene de afuera y tener una solución de qué vamos a hacer con todo eso. Después tenemos el agua, es el que sigue. Entonces, el agua es más la idea de cohesión. Es aquello que permite que todas las cosas estén unidas, ¿sí? Entonces, allí sí más todo lo que sería la parte renal, todo eso tiene que ver con el elemento agua. Y después tenemos la tierra, que es la idea de solidez, como aquello que nos da peso, nos da estructura. Entonces aquí estaría más, por ejemplo, el sistema osteomuscular, ¿sí? Entonces Okay. cada órgano, depende, es que los tres dochas tienen mucho que ver, o sea, por ejemplo, todo lo que es de aquí para arriba es kapha, el centro es pita, pelvis para abajo es vata, tiene que ver con las edades, tiene que ver con los ciclos estacionales, tiene que ver con las horas del día, es muy lindo. Pero cuando empiezas a estudiarla, como decía Chopra, es más fácil si lo sentamos tú y yo 2 horas, entender Ayurveda que ponerme no, porque el receptor GLUT4 que se abrió no sé dónde, en la membrana de, Ah, eso no sí, lo va a toda la entender nada. fisiología, Pero cuando yo te cierto. explico cómo tú eres a través de los elementos y tú empiezas a hacer ejercicio de comprenderte, es más fácil saber cómo descuidar. Sí. Yo creo que lo mencionaba acá alguien en los comentarios, que agradece mucho el hecho de poder hacer cercana esta cantidad de conceptos a través de una terminología asequible, ¿no? Porque justamente la Ayurveda, y pienso que otras áreas también de las medicinas, mal llamadas complementarias, holísticas, que a mí me parece como un término más como despectivo en realidad que lo que en realidad abarcan y lo que es, vienen a sembrar como una especie de limitación, una especie de barrera, ¿no? Para que las personas puedan accesar a ello de una manera más sencilla. Y nos están agradeciendo justamente, sobre todo te agradezco a ti, de que estamos haciendo estos conceptos como más palpables, más digeribles, que las personas se puedan apropiar más de ellos y entiendan que es algo fundamental. O sea, la gente está acostumbrada, o el común denominador, yo creo que Latinoamérica es así, no sé, Estados Unidos, pero me imagino que es peor, desde el punto de vista de la observación de lo que es la medicina y lo que es aceptable en la medicina. Es una medicina muy occidentalizada, donde todo tiene un medicamento para su contra, es decir, yo tengo gripe, me doy un antigripal, tengo fiebre, me doy un antipirético, tengo dolor, me doy un analgésico, y resulta que hay otras miradas que en lugar de atacar eso, empiezan a analizar el por qué eso está allí, y van un poco más a la raíz y buscan qué parte de la persona está realmente afectada, puede ser en la parte de la emocionalidad, puede ser a nivel de vivencias pasadas, puede ser a nivel de algún trauma, no sé. Hay diferentes miradas y eso le enfoca la homeopatía, la medicina germánica, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, cualquier cantidad. En estos días estaba hablando con una especialista en medicina de Indonesia. Yo no entendía cómo era ese abordaje y me explicaba con unos dibujitos bien extraños. Yo, pero es un tema de hacerlo más asequible para las personas. Y no lo que tú estás mencionando, bueno, sí, que los receptores GLUT3, GLUT4, no sé cuánto, es complicado, ¿no? Bueno, la idea de estos espacios es crear eso, la posibilidad de que las personas tengan un acercamiento y una mirada diferente acerca de lo que es su salud y que entiendan que no hay una sola posibilidad, sino que hay una infinidad de posibilidades que se pueden abrir a ellas sin necesidad de tener un prejuicio. Porque lo otro es que acá no creen en nada, la gran mayoría de personas y tienen Complementar un prejuicios. poquito la idea, Eric. Sí, Creo que el problema está, sobre todo cuando tú dices, cuando, por ejemplo, yo vengo de medicinas complementarias, ¿no? Mi educación sí, fue sí, medicina de envejecimiento, donde yo arranco todo esto hace muchos años atrás, y de ahí empieza entonces el tema de que somos medicinas sí, complementarias alternativas. sí. Y me parece que donde surge la discusión es que ellas quisieron separarse. Y es donde yo siempre peleo, ¿no? O sea, mi misión, la mía como ser humano, es llevar a Ayurveda de manera sencilla a todo el mundo, porque es una medicina para todo el mundo, ¿sí? Claro. Y es una medicina sencilla y fácil de comprender. Pero esa es mi misión personal. Sin embargo, como yo les digo a todos, hay muchas No todos cosas que tienen lo busca mismo. cuál es lo tuyo. ¿Sí? No tiene que ser conmigo, pero busca lo tuyo porque tú puedes sanar. Donde yo sí peleo es que las medicinas tienen que unirse. Tenemos que ¿Quién, dejar, perdón? las medicinas deben unirse, Ah, tenemos sí, que dejar esta guerra, obvio. ¿sí? Entonces, yo aspiro a morirme a los 110 años y yo creo que de aquí a allá eso se va a lograr. La medicina convencional sirve. Tenemos que dejar también, porque entonces a veces lo que trabajo con medicina natural es, no, porque estas medicinas, que los Claro, venenos. Mira, tú eres médico igual que yo. Uno con claro, claro. pacientes graves en malas condiciones no puede ponerse, no.
vamos a ponerte un aceite esencial de lavanda con geranio. O Obvio. sea, como dice de hecho el jefe de mi escuela, mira, yo tengo un accidente de tránsito, a mí me llevas para el hospital y me haces todas las tomografías y resonancias y todo lo que haya que hacer, ¿sí? Sí, sí. Entonces, la medicina convencional sirve. Y sirve muy bien para las cosas agudas, ¿sí? Yo tengo una neumonía, mire, vaya, hospitalícese y póngase antibióticos y déjese de cuento. Después resolvemos toda la microbiota. Claro. Porque te puedes morir, ¿sí? Entonces, eso es una parte que a veces las personas no comprenden. No, y se van poniendo malas y se tomaron una agüita. Hay momentos, o sea, qué lamentable es cuando te llega un paciente y se te muere por algo que podías haberlo sacado con un antibiótico. Una sepsis de punto de partida urinaria, una sepsis de punto de partida respiratorio, ¿sí? Para lo agudo de la medicina convencional, nadie le gana. Tú te infartaste, no nos vamos a poner a hacer pranayama solamente. Vamos a resolver. Un trián bacano. Donde las medicinas naturales tienen de verdad una base importante es en las enfermedades crónicas, que es lo que les decía. Cada día tenemos más pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, no están mejorando y por la cronicidad ahí sí vemos que la medicina sintética no solo los mejora a veces, sino que hay efectos colaterales. ¿Ok? Pacientes Claro. autoinmunes. ¿Cuántos efectos colaterales de tantos medicamentos? Los oncológicos, ¿sí? Entonces, aquí es donde las medicinas naturales tienen un montón de cosas que ofrecer, siempre y cuando el paciente sepa que tiene que pagar un precio. Tal Y el precio cual. es que tiene que conocerse y cambiar el estilo de vida. Porque no nos enfermamos porque Dios está aburrido y ese día nos manda un castigo. Nos enfermamos por todos los pecados que hemos venido cometiendo y que nuestro organismo dijo, ya no puedo más, hasta aquí llego, mira, hay una enfermedad, ¿ok? Entonces tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Y eso lo hacemos en todas las medicinas naturales. Muchas veces los pacientes llegan a mi consultorio y quieren es la pastillita. No, pero cámbiame esto por esto, ¿no? Es que te estás enfermando. Y a veces son cosas bobas. A veces yo tengo pacientes que lo que no toman es suficiente agua. Y unos estreñimientos terribles y se toman un vasito de agua al día. Y tú mejoras la cantidad de líquidos, un poquito de fibra, un poquito de alimentación y ya se quitó todo. No era algo tan grave. Y usando unos laxantes y unas cosas, irritándose todas esas mucosas. Y la falta de agua. Y pasa también que yo creo que las personas también, primero que desconocen, ¿no? Y segundo que desconfían también porque han tenido malas experiencias. Entonces, yo siempre les digo esto, y ahí va a entrar una pregunta para ti, bien como que por el arito. Es tratarse siempre con especialistas que tienen una formación reconocida, que tienen una formación académica de base sólida, ¿sí? Y que hayan tenido una formación, obviamente, en estas áreas sólidas, ¿bien? Ahora, yo me pregunto, Iliaura, repito para todos, la doctora Iliaura Linares es médico internista, ¿sí? Es médico general, médico internista, y después hizo su área de medicina ayurvédica. ¿Cómo hiciste tú para comulgar algo tan occidental con algo tan oriental y por qué? Mira, yo salí de medicina interna, hice un burnout, estaba cansada, yo veía tantos pacientes, le mandaba tantos medicamentos, estábamos recién en la TP3, no sé si te acuerdas, y salían esos pacientes con el cuento del metabolismo y 5 medicamentos y estaban tan jovencitos. Entonces había algo que a mí no me cuadraba, yo no me sentía bien. Y había síntomas que todos los pacientes tenían, pero la medicina decía que estaban locos. ¿Sí? Cuando se le inflaman los deditos, que tú, eso no tiene nada inflamado, que amanece hinchadita, que amanece no sé qué. Y en medicina eso no tiene, de verdad, algo que decirle al paciente, bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos qué sucede, ¿sí? De ahí yo salto a medicina de envejecimiento. Por supuesto, como todo ser humano, no fue que llegué aquí gratis, ese fue un año muy duro en mi vida, se murió mi papá, mi esposo se puso muy malo, pensé que se me iba a morir. Y bueno, entre esa corredera, entre una cosa y la otra, descubro medicina de envejecimiento allá en Venezuela. Y bueno, ese es el primer salto. Entonces, pues ahí se había cierta evidencia científica de lo que estábamos haciendo, muchos estudios, mucha gente trabajando en todo esto, medicina automolecular, toda esa parte que entraba allí, bioregeneración, ozono, plasma completos. Después me quedo trabajando más que todo con ozono. Entonces trabajé de dolor. Y detrás del dolor el componente emocional es brutal. ¿Sí? Cuando los pacientes con dolor no te mejoran, ahí hay que sentarse a ver qué pasa. Y no siempre es corporal, ¿ok? Muchas veces es mental lo que está sucediendo en sus casas, en sus hogares, en sus finanzas y lo están reflejando como dolor. Y después migro, ya me vengo de Venezuela para Ecuador y me vengo con la idea de que tengo que hacer algo más. Estaba entre medicina china, ayurveda, pero yo venía más de hacer yoga en Venezuela y salto a medicina ayurveda. Les quiero confesar que fue horrible. Quisiera decirles que fue una niña muy buena y me entregué al proceso, pero no sucedió. Hice el coach, mi escuela tiene varios niveles,
Cuando haces Ayurveda, me hago el coach, me pareció lindo la manera como ver a los pacientes, alimentarse, pero como había esa parte sutil y yo soy internista, era como, bueno, ¿dónde está la medicina basada en la evidencia todo, en todo este cuento, ¿sí? Me costó mucho saltar y me pasaron ciertas cosas en mi vida, que por eso para mí Ayurveda es una misión y un propósito, va un poquito más allá de solamente como algo que está de moda, donde hasta que yo no arranqué todo mi programa completo de Ayurveda, mi vida no pasó de calmarse de todo lo que me estaba sucediendo. Y ahí terminó ya la parte de especialidad en medicina Ayurveda. Y ya cuando me entrego, de verdad, ese componente intuitivo, sutil, aprender a hablar con el paciente, eh, mira, a veces hay que dejar hablar al paciente. Pero es que cuando hablamos en medicina de seguros eso no se puede, porque tú estás evaluado por tiempos. Entonces a veces tu consulta se va en 2 horas y es la historia del paciente donde empezó todo. Y tú empiezas a ver qué pasó con los elementos, con su vida, con su mente, por qué está llorando este órgano y aquel no. Y sí fue haciendo mucho más la correlación. Y bueno, ya ahí sí como que logré unir la medicina interna con Ayurveda y ya hice mi salto completo, a entregarme a mi propósito. Eso está muy bueno. Hay algo allí que hay que destacar también, y es el hecho de que la medicina que nosotros estudiamos es muy científica, ¿sí? Es muy científica y bueno, muchas cosas que son basadas en la evidencia, pues de pronto en estas áreas tienen otro abordaje y yo creo que está basado más en la experiencia, y estamos hablando de miles de años, ¿no? De experiencia en esto. Hay algo allí que nos brinda como una especie de respaldo, una gran confianza, y es el hecho de que, primero, que son tratamientos que van poco a poco produciendo efectos positivos en la persona, pero que se perpetúan. Eso es lo que yo he notado muchísimo. No, es raro que un paciente revierta cuando realmente ha hecho las cosas como se debe y sigue los hábitos, corrige los hábitos de vida en pro de las sugerencias que se les ha hecho en esta área, ¿no? En tu caso, en el área ayurvédica. Entonces, La medicina ayurvédica por lo menos es lenta, exacto. pero es profundamente sanadora, ¿sí? Y cuando digo sanadora, no lo digo corporalmente, exclusivamente. Mis pacientes, por ser internista, vienen a mí, obviamente, por temas de cuerpo físico, ¿no? Pero Claro, cuando tú los ves que se entregan al proceso, pasan unas cosas que uno, wow, lo que llaman el sincrodestino, ¿no? Encontraron el trabajo que querían, encontraron la pareja que querían, antes no tenían idea de finanzas, de cosas de abundancia económica y empezaron a tener las ideas, encontraron cuál es su propósito. Es impresionante. O sea, cuando tú los ves que tú dices, valió la pena. Todo este salto por cada paciente que tú ves que cambia, dices, vale la pena. y eso es Como hay mucho, excelente. tú dices, sí puedes mejorar, Pero, pero no quieren dejar de comer lo que no comen normalmente, no quieren mejorar las horas de sueño, y ahí, ¿cómo haces tú? sí. Pero y fíjate que tú te has mencionado algo muy que es excelente, ¿no? Que es el hecho de que no solamente se ve el cambio físico y emocional de la persona, sino en todo su entorno. ¿M? Mejora incluso su condición de vida, su forma de expresar, su forma de manifestar, su forma de representar muchas cosas de lo que la persona anteriormente no tenía cómo hacerlo, y los vínculos mejoran. Eso es algo bien importante, ¿no? Yo lo veo todo el tiempo con la psiconeuro y trabajo mucho con homeopatía, con algunas cosas que son bien necesarias, con flores de Bach, y a la gente se les menciona flores de Bach y así como que les hace un cortocircuito, ¿no? Realmente me da muy buenos resultados, sobre todo con los estudiantes. Em, Otra Mientras más cosa, joven es el paciente, para flores y aceites esenciales siempre es mejor porque la vibración es más alta. Entonces, ok, ellas son muchos principios vibratorios, claro, éter, parte sutil, volvemos al tema, ¿no? sí. Entonces, personas hermosas. Y de hecho, el doctor Bach decía que la enfermedad no se va hasta que tú aprendas lo que viene a enseñar. Eso lo plantea bien bonito también Hammer, ¿no? En la nueva medicina germánica. Está muy bueno. Te quería leer el comentario de lo que colocaron acá. La terminología indiana, o refiriéndose a la India o sánscrita, siento que ha sido históricamente una barrera para la democratización o popularización de esas interesantísimas ciencias. Toca a ustedes, apreciados médicos, hacerlo accesible, ¿no? Está Así muy es. Y bueno no esta solamente la explicación. parte del sánscrito, sino que es que como Ayurveda nace en la India, se arropa mucho del budismo. Entonces, Mm, cuando tú traes eso para acá, como lo manejan allá con todas las deidades y todo eso, como que te choca porque nosotros somos muy católicos, ¿sí? Venimos de una religión sí, muy católica. Entonces, yo siempre digo a los pacientes que cuando yo saco todo eso, es una medicina sencilla, fácil de comprender, si nosotros nos vemos a través de los 5 elementos y los 3 doshas. Lo demás es tu religión y es como tú quieras manejar esa parte de la energía universal. Pero muchas veces le chocas porque la gente que viene a hacer Ayurveda quiere seguir como que con eso, que este es el sánscrito, que el mantra se reza así, se ora, se canta, que las deidades, y eso no es para todo el mundo, claro. porque es que tenemos que recordar que vivimos una religión.
y tú decides cuál es la religión con la que haces esa empatía y la que te lleva a seguir esa parte del crecimiento espiritual, ¿no? Ahora, Iliaura, viéndolo desde el punto de vista de la prevención, ¿sí? Que obviamente estos son áreas que se enfocan totalmente en esto. ¿Tú qué consideras que en nuestra cotidianidad deberíamos hacer desde el punto de vista del conocimiento ayurvédico para tener una vida saludable? Mira, Ayurveda, si nos queremos en algo que sea así como democrático para todos, tiene algo que se llama los dinacharyas. Los dinacharyas son los cuidados diarios que debemos hacer cada uno nosotros todos los días para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente en fortaleza ante todo lo que sucede. Si nosotros Inacharias, cumplimos dinacharyas, entonces dinacharias, ok, perdón. el secreto de longevidad en Ayurveda es justamente hacer los dinacharyas. Y son cosas sencillas, porque a veces cuando ese es el otro tema, ¿no? Cuando la gente habla de salud dice, no, pero es que el costo de estar saludable, no, no. Hoy justamente yo tengo un mentor de la parte de mentalidad y le decía a alguien que estaba en el chat, le decía, pero es que tú no necesitas tanto dinero para cenar. Sal a la grama y descálzate. Camina descalzo. Excelente. Sal y toma sol. Mastica tus alimentos con calma. Eso, ¿quién te está pidiendo dinero ahí? Nadie. Esas son las dinacharias. Entonces son tan fáciles de hacer que la gente se lo olvida. Levantarse a la hora que se levanta el sol. Acostarse antes de las 10 de la noche. ¿Sí? Cumplir con la guía de comer saludable con los alimentos. Tenemos que sentarnos tranquilos a comer, masticar nuestros alimentos, evitar comer más del 75%, no consumir tantos líquidos con los alimentos. Tenemos que hacer actividad física diaria. Cuando digo actividad física no es necesariamente algo extenuante en un gimnasio, ¿no? Caminar, el que hace yoga. Bueno, el que hace un gimnasio está bien, pero hacer actividad física. Hacer algo que lleve a calmar la mente y el sistema nervioso. Eso puede ser respiraciones, puede ser meditaciones, puede ser yoga nidra. Tienes que buscar qué es lo que va contigo. ¿Sí? Después hay cuidado, sobre todo con aceite, entonces el aceitarse la piel, las encías, los ojos, los oídos, justamente para que todo ese embate de lo que pasa en la vida diaria no te moleste tanto las pieles y las mucosas, se hagan más fuertes, hayas menos problemas. Entonces, son cuidados que tú dices, ay, ¿y eso era todo? Sí, pero el problema es que si no los haces todos los días de manera persistente, no vas haciendo ese efecto dominó, donde tu cuerpo se va a mantener en salud y no en enfermedad. Claro, eso está muy bueno. Está muy bien. Ahora yo digo que es una moda, ¿no? El hecho de que no, yo me tomo 3 litros de agua, yo, pero ya va, es que el agua sola igual te va a complicar la vida, ¿no? Y la gente me dice, no, pero es agua, me va a hidratar y va a estar bien. Yo, ya va. Eso lo podemos discutir bastante, podemos hablar un poquito de la necesidad de solutos, la necesidad de sales necesarias para el cuerpo, ¿no? En la Ayurveda, yo no sé si hay muchas ramas dentro de la misma medicina Ayurveda, como corrientes, diría yo, así como en el hinduismo hay corrientes para la adoración de determinados dioses, ¿no? En la Ayurveda, ¿qué rama hiciste tú, Iliaura, y con cuál te identificas o qué te llama la atención de eso? ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? No, Ayurveda como medicina es una base. Lo que pasa es que el problema de Ayurveda es que los libros son muy antiguos, que son los libros de sánscrito, todo lo que es se me fue el nombre, los Samhitas y todos los Vedas, todos ellos, ¿ok? Entonces, el problema no es tanto como que tengamos tantas líneas, sino que cada quien que leyó un libro a veces puede hacer una interpretación diferente. Ok, Y ok, más es las interpretaciones que haces. Hay una parte de Ayurveda que sí he visto yo que trabaja mucho, es como la parte mental, porque Ayurveda dice que el fin último de las enfermedades siempre comienza en la mente. ¿Sí? ok, A mí me costó un poco comprenderlo, pero en un libro del doctor Soboda, que es uno de los que más habla de Ayurveda, él dice, bueno, pero es que si tu mente no está tranquila, tú no puedes escoger el alimento que tienes que escoger. Si tu mente no está tranquila, no puedes manejar las emociones de la manera adecuada. ¿Sí? Entonces, por eso detrás siempre está la mente, que hoy por psiconeuroinmunología, pues lo sabemos. O sea, cada pensamiento va a ser liberación de neuropéptidos en el organismo. Entonces, sí, realmente, el final último de todas las enfermedades son la mente. Y por eso también a veces hay algunos pacientes que hacemos tanto y no terminan de mejorar, porque es que eso está dentro del paciente. Hasta que él lo pase ese camino, ese desierto que tiene que pasar, pues no va a haber mejoría, ¿sí? claro, Entonces hay una parte de Ayurveda que trabaja mucho, esa parte más mental, si lo quieres ver por ahí. La escuela donde yo vengo realmente es una escuela que está en Estados Unidos. Y ellos por el tema de occidentalización trabajan muy bien los dos pilares, ¿sí? Tanto la parte física como la parte emocional del paciente, siempre occidentalizando el concepto, siempre. ok, Entonces, de hecho, hay cosas que se hacen en la India que ellos no hacen por temas legales dentro de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, son muy cuidadosos en cómo se oferta el conocimiento para que se pueda occidentalizar, sobre todo viniendo ya desde Estados Unidos, que es una de las zonas más complejas en la parte legal de medicina. Entonces, es más eso, sí tenemos como mucho equilibrio.
en las dos cosas y es un sistema que se estudia bien organizado de cómo funciona todo a nivel físico-mental a través de los 5 elementos y los 3 doshas y no solamente a través de esa parte mental o sutil como las deidades, como decía, pues que hay tantos mantras, tantas cosas en la mente. No significa que no se Por eso complementen, mencionaba. solamente son estudios distintos. Sí. Y viéndolo desde el punto de vista de lo que nos acabas de mencionar, el sueño, Iliaura, ¿cómo has visto el sueño en la Ayurveda? Porque yo creo que cometemos una gran, no sé cómo llamarlo, pero tenemos un gran desprecio y tenemos un gran debe desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos que tener con el sueño y que no lo valoramos, no le damos la importancia que se debe. Y la higiene del sueño, dentro de los principios de la psiconeuro, tiene una dimensión totalmente que viene a representar bienestar para el paciente. ¿Cómo la ve la Ayurveda? Igual, el sueño es parte de los pilares de la vida. Si tú quieres estar saludable, tienes que tener buena alimentación, buen sueño y buena sexualidad. ¿Sí? Son 3 pilares para nosotros fundamentales y que siempre se trabajan sobre el paciente. Creo que el problema con el sueño viene en este tema de la industrialización. ¿Sí? Entonces, en este tema de industrializarnos, capacitarnos, crecer, estar buscando a veces algo que nadie sabe ni siquiera qué es, porque llegan y siguen sin estar satisfechos y siguen corriendo como loquitos detrás de nada. Las luces blancas, definitivamente, yo pienso que nos están afectando muchísimo, no le estamos Totalmente. prestando Sí. atención y estaba hablando desde las luces de la casa, computadores, celulares, definitivamente están creando una alteración muy importante también a nivel cerebral que le está costando saber cuándo dormirse, ¿sí? Tenemos que recordar que somos seres de miles de años y la industrialización llevará 150. Queremos que nuestro cuerpo, después de más de 10.000 años, en 150 años cambie todo y no es así. Nuestro cerebro está acostumbrado a la luz y a la oscuridad, entonces hay señales que se dan cuando llega la oscuridad y no la estamos teniendo. Eso es un problema muy importante del sueño. En Ayurveda el sueño es fundamental, como les decía, hay que dormirse a las 10 de la noche, porque dentro del día están los doshas también dominando horas. Entonces, entre las 6 y las 10 domina Kapha, una hora ya de buscar tranquilidad. ¿Sí? Es el pesadez, el letargo, entonces ya es buscar tranquilidad. Cuando pasamos de las 10, esa es una hora que viene a ser otra vez de fuego. Entonces, por eso es como que muchos sienten que se están durmiendo y se vuelven a activar. Otra vez está el metabolismo. Cuando no dormimos, nuestro cuerpo no se limpia. Nuestro cuerpo no hace las actividades que tiene que hacer. Es que el sueño es fundamental para repararse, para regenerarnos, para que se liberen todas las toxinas. Entonces, eso es lo que dice Ayurveda. No lo decía como lo decimos ahorita, pero en ese sentido que el cuerpo necesita el reposo y el descanso justamente para liberar sus toxinas y limpiarlo. Ayurveda es muy inquisitiva en esa parte de que si nosotros comemos mal, el alimento no se procesa y está formando ama, que ama son las toxinas en Ayurveda, que se describe como una sustancia que es chiclosa, que se va quedando dentro del organismo y hace que las cosas no se hagan bien y por eso se empiezan a enfermar, ¿sí? Y eso está tanto en la mente como en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros dormimos y el sueño es de buena calidad, estamos evitando que todas estas cosas se acumulen en el organismo. Y te iría más allá de que definitivamente yo estoy teniendo muchos problemas en que los pacientes para terminar están comiendo tardísimo. No sé cuál es tu experiencia. Entonces son las 8 y Es lo media, peor. 9, 10 de la noche y comen. O sea, ni siquiera comidas así como que me voy a comer un caldito de vegetales. O sea, comen, ¿sí? Entonces, imagínate, una digestión tarda hasta 3 horas y media en hacerse completa. Si te vas a dormir después de esa comedera, mira, en tu vida vas a tener un buen sueño. Si es un sueño de mala calidad, en vez de limpiar estás indigestión, o sea, estás maltratando todas las funciones del organismo. Entonces, alrededor del sueño, lo que tú dices, la higiene, muchas cosas que tenemos que hacer para lograr que primero nuestro cerebro comprenda que es hora de dormir. Y hoy en día sabemos que no es solo dormir, es que el sueño sea profundo, porque mucha gente duerme, pero no entra en estados profundos que son los estados que realmente los dan. Entonces Y igual sin amanecen luces. cansados, se enferman. Sí, sí. Y mencionaba, y perdón que te interrumpí, Laura, que duerman sin luces, porque tengo muchos pacientes que no tengo que dormir con el televisor encendido para escuchar ruido y poderme dormir. No, que tengo que dormir con la luz prendida, no, que con una veladora prendida, pero ya va, necesitamos oscuridad, es necesaria, es También por indispensable luces la rojas que oscuridad. están haciendo tantos estudios ahorita. Sí, con la luz roja hay una gran cantidad de beneficios que se han visto, pero ya tocaremos ese tema Sí, después. ese es Pero otro justo te iba a canal, porque preguntar por es eso. una opción cuando les cuesta tanto quitar la luz, pero de verdad Claro. yo siento que lo mejor es quitar la luz. Aunque tú Yo dices, te iba a preguntar justamente por excelente. eso, porque quería llegar a ese tema, pero desde el punto de vista de la naturalidad. El sol. Tenemos 40.000 campañas en contra del sol, 40.000 protectores solares en contra del sol. Tienen, no sé, 60 años con los protectores solares y en 60 años se ha incrementado el cáncer de piel
más del 60%. Entonces, a ver, ¿cómo ve la Ayurveda la exposición al sol? Am, Nosotros más que el tema de exposición, lo que nos vamos es que nuestro cuerpo sigue los ritmos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, Sí, muchas cosas siguen en nuestro organismo los ciclos del sol. Por ejemplo, la digestión. La digestión tiene fuego, el sol es el elemento fuego. ¿Cuándo debemos comer? Mejor, por ejemplo, a mediodía, ¿sí? Es importante, necesitamos de sus funciones. Ayurveda hace tantos años, pues no como que definió estos terrores al sol, había que tomar sol. Sin embargo, volvemos a lo mismo, depende de los dochas, ¿sí? Las personas muy pitas se van a calentar, entonces no pueden tomar tanto sol porque se van a volver irritables. Una claro. persona bata es muy fría, entonces más bien los batas son esas personas que ellos mismos dicen que parecen cocodrilos buscando el sol, ¿sí? Porque justamente es un docha muy frío y necesitan más de ese sol y ese sol, ese calorcito los va a calmar. Igual que Cafa, que también es tan frío y tan pesado. Entonces, fíjate que también ahí depende, o sea, de cuáles son tus características y tus cualidades. Ahora, en cuanto a vitaminas, todas esas cosas que sabemos ahorita, pues Ayurveda no dice nada de eso. Sin embargo, sí necesitamos la exposición a la naturaleza, es lo que dice Ayurveda, ¿sí? Porque no solamente es sol, es la grama, los árboles, el sonido de los animales, porque eso hace que tu cuerpo se equilibre, que la mente se equilibre y te mantengas más saludables, lo que hoy llamamos grounding, que es caminar descalzos en la grama, todas esas cosas. Entonces se va más en ese sentido que nosotros somos seres dentro de un microcosmo, dentro de un macrocosmo, somos un seres dentro de la naturaleza y la naturaleza es muy sanadora. Entonces sí debemos tomar sol, no es como una recomendación de horas, sino que hay que tomar sol y depende del doche. Entonces, lo que, bueno, pacientes muy de calor, pues de pronto ese sol que es más temprano, o a final de la tarde, o que sean exposiciones muy cortas, porque si no se calientan, se ponen molestos, se ponen irritables, mientras que los otros a veces necesitan un poco más. Eso está muy bueno. Hay otro tema acá. Hay una participante que está preguntando que qué quiere decir, me imagino que se está refiriendo al momento de la alimentación, que es comer hasta el 75%. Que te quede un huequito. El problema es que nosotros a veces comemos hasta que sentimos la comida casi que si como más vomito. Bueno, allá ahí te pasaste de largo de lo que tenías que comer. 75% lo que quiere decir es que tú comas hasta que sientes que estás bien, pero pudieras comer más. Ese es el Sí, punto. Como que yo comí, me siento bien, pero me puedo comer eso. No, ya ahí te pasaste. Es comer, dejar un huequito al principio es que imagínate que tienes una lavadora. Si la lavadora la llenas, la llenas, la llenas, la llenas, la llenas, la llenas de ropa y le va a caer, no sé, un poquitico de agua, no se te va a lavar la ropa nunca. Entonces, así es la digestión. Si llenas, 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 llenas ese estómago, la digestión se vuelve muy torpe, es de muy mala calidad, no se van a absorber bien los alimentos. Entonces, en vez de hacer lo que ellos tienen que hacer, que es ir a nutrir, empiezan a dejar toxinas en el sistema digestivo. Entonces, esa es la idea, como que estoy llena, pudiera comer más, pero no voy a comer más. bueno, eso está genial. Hay algo también que tiene que ver mucho con la emocionalidad hoy en día y es el hecho de tener vínculos saludables, ¿sí? Yo sé que tengo que tener un paciente donde si ese paciente tiene vínculos de contención familiar, tiene vínculos con un grupo de amigos que le ayudan a tener un sistema de contención bastante fortalecido y la persona tiene una emocionalidad lo suficientemente fortalecida para tener como que sobrellevar mejor un proceso patológico, va a recuperarse mucho más rápido, va a tener mucho más beneficios que dificultades para hacerlo, ¿no? Maneja algo de esto allí la medicina ayurvédica, el buen relacionarse, los vínculos. Recuerda que todos estamos unidos por el éter. O sea, Ujú. todos podemos vivir tan lejos uno de los otros como el éter nos permita conexión. Cuando se desconecta el éter no podemos mantenernos vivos. ¿Sí? Entonces ahí empezaría. Yo te cambiaría un poco, pero más que de Ayurveda es mi experiencia personal, que no solamente establecer vínculos, es vínculos que te lleven al alto rendimiento donde quieres estar, ¿sí? Claro, Porque saludables, ¿qué positivos. es lo que tú dices? A veces hay un vínculo, pero ese familiar saludable es como que te vas a curar, pero vamos a llorar porque no te curas, porque te tocó el cáncer, porque a ti, mientras que si tú te reúnes con un grupo de gente que ha superado el cáncer, como que eso te va a llevar a donde quieres estar, ¿ok? Okay. Aquí hay algo interesante cuando enfermas, que creo que no lo tocamos, pero es que hay muchas razones por las que enfermamos. Unas son físicas, definitivamente, ¿sí? O sea, te lesionaste, un traumatismo, etcétera. Otras son energéticas. Cada órgano tiene una energía que cuando se desequilibra enferma.
y otras son karmáticas, que es lo que comentabas un poco al principio. O sea, hay cosas que nos pasan en la vida porque nosotros tenemos que aprender. No son deudas que pagar, que la gente ve el karma así como qué horrible, es que ¿por qué me tocó pagar esto? No, el karma es que hay algo que te sucede, una situación donde si tú aprendes a andar con ella vas a crecer, vas a ser mejor persona o tu parte de alma, de espiritualidad va a desarrollar algo que le faltó, ¿sí? Entonces, siempre hay que ver que cualquier enfermedad puede ser una, la otra o las tres. ¿Sí? Por eso se habla ahorita tanto de constelaciones y de sanar los árboles genealógicos, porque definitivamente por epigenética queda guardada mucha información allí, entonces se va transmitiendo de generación a generación. Pero cuando te pasan las cosas es porque tienes que aprender. Entonces yo pienso, y es personal, y es una parte de lo que nos dice Ayurveda, que para sanar tú tienes que empoderarte de ti mismo, tienes que ser autoconsciente, es que no hay otra manera, ¿sí? Claro. Porque puedes tener muchos vínculos sociales y te van a ayudar, pero es que el primero que tiene que conectarse con su naturaleza interna eres tú. Es la única manera de empoderarte. Es la única. Para cualquier cosa de tipo enfermedad física o mental. Al final, todas las respuestas están dentro de nosotros. Y de hecho, íbamos más allá en la medicina cuántica y la medicina mente-cuerpo, tipo Joe Dispenza, y todas estas personas que definitivamente, como la fortaleza mental, te ayuda a sanar. Como yo le digo a los pacientes, pues a veces el cuerpo físico está tan dañado que definitivamente también tenemos que equilibrarlo para que la mente pueda otra vez como que encender ese fuego, esa chispa y tener la claridad de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, desde Ayurveda, sí, necesitamos los vínculos saludables, son importantes siempre y cuando tú comprendas que tú debes empoderarte y volvemos a los dochas, porque es que cada docha contesta distinto, ¿sí? Entonces, Vata es un docha que siempre responde con miedo ante cualquier adversidad. Entonces, Vata, el ejercicio es que tiene que cultivar la fe, todo va a estar bien, ¿sí? Pitta siempre va a responder con ira. Es una emoción caliente, es la emoción de Pitta. Entonces, yo soy Pitta, yo no te respondo con miedo, yo te contesto mal de una vez si me haces poner brava, ¿sí? Sale muy rápido. Yo antes, y vengo de tratar de sanar la ira, no sé, más de 15 años y no sé cuántas modalidades hasta que llega Ayurveda, y entendí que era mi emoción primaria. Entonces, lo que yo tuve que entender es que la ira siempre va a ser mi emoción primaria. Si yo crezco y la equilibro, no tengo por qué lastimarme yo ni lastimar a nadie, ¿sí? Los pacientes CAFA sufren de apego, ¿sí? Tú no me quieres como yo quiero que me quieras, yo soy tu mamá, tú eres mi hijo, tienes que estar aquí y cuidarme toda la vida, ¿sí? Entonces, aún allí, dentro de esos vínculos, tú tienes que conocerte, porque es que si no te conoces, no puedes sanar, no puedes ver qué es lo que te hace falta. Entonces, Ayurveda vuelve a lo mismo, tienes que conocer tu parte psicológica, tu parte física de los tres doshas, equilibrarlos, y en ese equilibrio donde está el secreto, que todos vamos hacia el Dharma, nuestro propósito, que es para nosotros y para servir y ayudar a los demás de una manera única, porque cada quien es único, entonces tú tienes cosas que ofrecer desde cada característica que tiene tu cuerpo. Sí. Está Lady muy dice, bueno cuando esto. el árbol se poda, no se poda, el árbol se sana, ¿sí? No lo podría. En estos días he tenido esa discusión con una paciente que tiene como 5 años sin hablarle a su mamá y le dije, yo entiendo que cuando hay toxicidad hay que establecer distancia, pero si tú estableces distancia y no sanas, no estás haciendo nada. Estás perpetuando y dándole largas al mismo desastre. Claro. ¿Sí? Que la bomba explote luego. Entonces no es podar, es sanar el árbol. Y sanar es que tú vengas a hacer lo que tú tienes que hacer. Porque a veces la gente se enreda, que no, que si mi abuelita, que el abuelito, no. Tú vienes como te hizo el mundo y si tú eres tu mejor versión de ti, tienes tu propósito y lo cumples, sanaste el árbol. Para arriba y para los que vienen. ¿Sí? Tal cual. Hasta 70 generaciones, viene a decir Bert Hellinger, ¿no? Sí. Hay algo bien interesante allí porque a mí me ha llamado mucho la atención esto por la experiencia. Yo no soy constelador, pero yo terminé acá en Uruguay por una constelación, con eso te digo todo. Yo tampoco soy consteladora, pero es súper interesante. Bien. Y he visto procesos que los he vivido porque he actuado como colaborador dentro del grupo de participantes que están allí en las constelaciones y realmente se viven cosas muy interesantes y que están directamente vinculados con la emocionalidad y la historia de vida de una persona que yo desconozco, pero que se ve totalmente representado allí. Yo, epa, ya va. Aquí hay algo que debe ser el éter que tú estás mencionando, que hace que se vincule y toda esta información permita que un proceso de sanación se abra y empiece a canalizar todo como debe ser. Ah, se me paran los pelos. Qué impresionante. De verdad que sí.
yo les invito a que estudien estas áreas porque realmente valen la pena. Y ojo, no Siempre todo y lo cuando que... busquen sanar, porque si Sí, no, yo también veo mucho tosobateo, que el niño interior, que me fui a sí, constelar, que sí, me sí, sí. fui con los registros acásicos, que me fui con no sé qué. Dejen de sabotearse y sanen. Sanen. Sanar es tomar las riendas de tu vida, como dice el Venezuela, el toro por los cachos, y esto es lo que hay y se me dio para hacer algo. ¿Qué es? Ser responsable. Y volvemos al tema de lo que tú estabas mencionando, y sobre todo lo que tú estás describiendo se va a dar en base a la autoobservación. Si las personas no se dedican a autoobservarse, simplemente pues vamos a seguir echando, sí, muchos registros con muchas constelaciones, muchas flores, mucha ayurveda, X, y es como colocarle más capitas encima y más conocimiento de la cosa, pero ¿en qué momento van a hacer eso que tú dices? Agarrar el cacho por los, podemos agarrar el toro por los cachos y asumir la responsabilidad, ¿no? Yo me acuerdo que tú hace como 4 años más o menos me diste una alada de orejas por allí y me sirvió de mucho, me sirvió de mucho. Repito nuevamente, la doctora Iliaura Linares, médico internista, especialista en, en medicina ayurvédica, perdón, quien hoy nos acompaña con este tema tan interesante y que yo sé que podemos pasar aquí toda la tarde hablando sin aburrirnos absolutamente nada, pero pues bueno, vamos llegando un poquito al límite del tiempo, de su buena disposición, y quisiera saber si hay algunas preguntas por allí que de pronto quisieran hacer para la doctora. La doctora Ilia ahora pasa sus consultas en Ecuador, pero me imagino que tú tienes algún sistema Sí, todos de los temas consulta online porque online o es algo, ¿no? institucional. Ajá, sí, todos los pacientes, tanto dentro como fuera del Ecuador, también los veo online. Chévere. Bueno, y yo quería recordar una cosa más. Tú mencionaste algo bien interesante también, y Laura, y es el hecho del grounding, ahora el sun gazing o la helioterapia. Son terapias que yo creo que la ayurvédica, la medicina china y una gran cantidad de cosas que se vienen desde épocas remotas, ¿no? Eso no viene de ahora, eso no es nuevo. Solamente, dígame, mindfulness. Todo el mundo ahora con el mindfulness para las empresas, pero ya va, se olvidaron que existía la meditación, se olvidaron que, bueno, Mindfulness fue Siegler que se trajo la meditación de la India a Estados Unidos. Entonces, sí, como no podía traerse el tema de meditación por lo que hablamos del budismo, era otra cultura, tal entonces cual. él hace mindfulness. Y fue la mejor manera que logró entrar aquí. Ahorita hemos crecido mucho más, pero bueno, fue una linda manera que él también logró que aprendiéramos en este lado todas esas virtudes de medicina occidental. El Lo Sungazing occidentalizó, es lo exactamente. importante. Hoy, sobre todo de medicina cuántica, hablamos más del sol, porque temas que el sol activa el ADN, que se mantenga de buena calidad, ¿no? Vamos un poquito más allá. Entonces, el sun gazing es tomar el sol, pero sobre todo en las primeras o en las últimas horas, porque es un tema de los fotones. Sí, no es a Claro, mediodía quemándose toda la cara, es los horarios donde hay el amanecer y el atardecer. Es un tema de fotones que hay ahí bien interesante, que en estos me puse a estudiarlo, es bien lindo. Y el grounding es esa conexión a tierra. Sí, lamentablemente, justamente volvemos al tema eléctrico y las luces. Ese tema eléctrico es como que tuviéramos unas cajas que se llaman de Faraday. Hay demasiado cambio energético en cuanto a electricidad me refiero. Nosotros somos seres electromagnéticos. Entonces, cuando haces la conexión de los pies a tierra, cemento, esas cosas, usualmente liberas muchas cargas de energía. Y en muchas sociedades que empezaron a estudiarlo de manera seria han visto que cuando hacen grounding mejoran mucho, sobre todo esos temas de dolores musculares, falta de energía, vitalidad, solamente por hacer grounding. También es bien, bien interesante. Y si la grama está húmeda, más que seca, inclusive es mejor si hay más intercambio eléctrico. Nosotros somos seres electromagnéticos, los chakras no son tampoco nada raros, son vórtices de energía. Y en esos vórtices de energía nosotros tenemos como un campo que es el que llamamos aura, pero si ese campo está de mala calidad, entonces cuando empezamos también a enfermar, nos vemos como muy sensibles al medio ambiente. Si está fuerte, nos vamos a mantener de mejor calidad. Y bueno, ya tú sabes esa parte que sobre todo el abdomen guarda los tres primeros. ¿Y cuántas personas hay con esos abdómenes sin ningún tono? Entonces, ese ejercicio de fortalecer esa musculatura abdominal también hace que ese vórtice de energía, sobre todo esos chakras que son de tierra, te mantengan mejor. Cálculos renales fíjate, se producen mucho por alimentación y por estilo de vida. El estrés puede estar siempre detrás de todas las enfermedades, porque justamente es como, pero el estrés crónico, lo que desordena más a todo, ¿no? En Ecuador estoy en Quito, solamente las presenciales. ¿Qué esa opinas? es la pregunta. Así Bueno, que caballero, ha sido un un placer. gusto, Creo que nos vamos Laura. despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la oportunidad. Ya después estaremos en viceversa. Sí, nos Creo que vemos es la el otra martes semana. 25, ¿no? Martes o Sí, jueves, no la otra recuerdo semana nos bien. vemos con PNIE y digestión. ¿Cuál es la visión de todo lo que es psiconeuroinmunoendocrinología en la digestión, que para nosotros en Ayurveda es un pilar fundamental?
Chévere. Definitivamente, si tenemos una buena digestión y nosotros procesamos bien nuestros alimentos, siempre vamos a estar más sanos y parece mentira que energía y vitalidad necesita que tengamos una buena digestión. Si no, siempre toxinas y no va a suceder. Así es. Bueno, nos estaremos viendo por allí entonces. Y Laura, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la dedicación, gracias por tantas aclaratorias y por tanto aporte. Un Un abrazo abrazote. y bueno, que tengan bendecida tarde, noche todos. Nos Igualmente, vemos. que esté muy bien. Gracias a todos por su participación.